El Partido Nacional lanzó esta semana una campaña para oponerse a la reforma constitucional que se impulsa desde el Frente Amplio. Recién hablábamos con uno de los organizadores de ese rechazo, el diputado blanco Rodrigo Goñi. Pero, ¿en qué punto de avance se encuentra el Frente Amplio? Vamos a charlarlo con el exdiputado y abogado Felipe Michelini, que integra la comisión del oficialismo encargada de elaborar las principales líneas para modificar la Constitución. Michelini, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, saludos a toda la audiencia. Para empezar, a ver, ¿por qué el Frente Amplio entiende que hay necesidad de cambiar la Constitución? Mire, el Frente Amplio, a través del Congreso del 2013, de alguna manera ratificó lo decidido en el Congreso anterior en cuanto que era conveniente y oportuno promover una reforma constitucional de fondo, en el sentido de mejorar el texto vigente, que es una serie sucesiva de reformas y que de alguna forma no está adecuada al siglo XXI. Ese es el primer abordaje. Se estableció que una vez terminado el ciclo electoral, que concluyó el 10 de mayo pasado, se iniciaría una serie de consultas y de reuniones en el marco de la orgánica del Frente Amplio a los efectos de identificar las áreas temáticas que sería necesario promover la reforma y al mismo tiempo establecer una sugerencia a las autoridades del Frente Amplio en cuanto al método de reforma o al procedimiento de reforma constitucional. Usted utilizaba recién la palabra oportuno, que es oportuno encarar un proceso de reforma constitucional. Y casualmente el diputado Rodrigo Goñi decía recién todo lo contrario, que ellos lo ven como absolutamente fuera de tiempo, más allá de que también consideran inconveniente los contenidos que se están manejando. Pero, ¿cómo evalúan ustedes eso que señalaba Goñi en cuanto a que el escenario hoy parece marcar otras prioridades, por ejemplo, en materia económica, en materia fiscal? Mire, cuando se habla de reforma de un texto constitucional, siempre se puede pensar que hay otras prioridades. Lo cierto es que la Constitución de la República ha sufrido múltiples modificaciones por diversas razones y si bien es un texto jurídico rígido porque necesita procedimientos especiales para su modificación, por ejemplo, el Código Penal ha tenido una vigencia mucho más rígida en el sentido material porque durante 70 años no ha sido modificado. Por lo tanto, en cuanto a oportunidad, siempre se puede discutir. El Frente Amplio no consulta a otros partidos para decidir si es oportuno o inoportuno. Es un tema de opiniones. No, pero el diputado Goñi aludía a cómo sigue después este proceso, porque, por ejemplo, una vez que el Frente Amplio se pusiera de acuerdo en los puntos a reformar, luego habría que elegir un procedimiento, y uno de los que se ha manejado con más insistencia, el de una asamblea constituyente, lo que requeriría a su vez el llamado a elecciones y la creación efectivamente de un foco de atención paralelo a todo el otro que fuera, por ejemplo, el Parlamento o el Poder Ejecutivo. Aún no está resuelto. El procedimiento de la Convención Nacional Constituyente es un procedimiento establecido en el texto constitucional, que por cierto tampoco lo inventó el Frente Amplio, creo que es bueno recordarlo, y que hay sectores de la fuerza política que entienden que sería un buen procedimiento para hacerlo, otros entienden que no, eso todavía no está resuelto, por lo tanto puede haber un proceso de reforma que no sea por la Convención Nacional Constituyente. Eso el Frente Amplio todavía no lo ha resuelto y cuando lo resuelva será oportunidad de estar a favor o en contra, pero por ahora yo creo que es difícil oponerse a algo en abstracto.
Michelini, ¿en qué etapa se encuentra concretamente la discusión en la interna de la fuerza política? Usted decía, no está claro lo de si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, pero a propósito de los contenidos que podría tener esa reforma constitucional y los puntos que se podrían acordar allí, ¿qué grado de consenso o de diferencias hay? Mire, en primer lugar, lo que sí hay es un consenso en la necesidad de abordar un proceso de reforma. Y eso es un paso muy importante. Todo lo demás yo le diría que está aún todavía muy fresco, no hay todavía acuerdos. Lo que hay es una metodología de trabajo, los diversos grupos están exponiendo sus lineamientos, sus ideas fuerza, posteriormente se convocará a figuras frente amplistas que desde la experiencia de su gestión puedan identificar necesidades de modificación más concretas y después haremos una serie de seminarios con expertos internacionales a los efectos de abocarnos a identificar en qué aspectos hay acuerdos, no en articulado por cierto, dos, en cuáles no hay posibilidad de acuerdos y tres, en aquellos puntos que trabajando más finamente se podría lograr determinados acuerdos. Y por último estaría la definición del procedimiento y claramente la presentación de la propuesta a los otros partidos políticos, a la sociedad organizada en su conjunto, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general, porque es obvio que una reforma constitucional no debiera ser iniciativa de un solo sector. Por ejemplo, el Partido Independiente está proponiendo una serie de medidas de reforma constitucional, por lo que uno ha escuchado en los medios de comunicación, y por lo tanto también vemos que ahí hay un sector que entiende necesaria por lo menos aspectos parciales de reforma. ¿Pero qué responde usted ante las preocupaciones que estos trascendidos también vienen generando en la oposición, y en particular en el Partido Nacional, como lo escuchábamos recién? Bueno, mire, los partidos tienen cada uno sus características particulares. El Frente Amplio tiene la característica de ser muy metódico en el abordaje de los temas, de discutir mucho, de hacer muchas consultas, y una vez que resuelve, promueve. Estamos en la etapa justamente de la discusión, de las consultas, de la búsqueda de consensos internos dentro de nuestra fuerza política, que es una fuerza que representa más del 50% de la población y que tiene una complejidad en su gestión importante. No es un partido de pocos dirigentes en los cuales se puedan poner de acuerdo rápidamente. Pero con eso usted está previendo que también la discusión o la oposición puede estar dentro del propio oficialismo. Mire, lo que hay es un acuerdo de necesidad de abordar un proceso de reforma. Estamos discutiendo los contenidos y al mismo tiempo identificando las virtudes de cuáles de los cuatro mecanismos previstos en el texto constitucional vigente es el más adecuado para promoverla. Obviamente, tal como lo dice la resolución del Congreso del Frente Amplio en 2013, hay una necesidad de consulta con los otros partidos y de búsqueda de acuerdos y de aunar voluntades en ese proceso de reforma, pero obviamente se tendrá que tener primero un proyecto determinado para poder hacer las consultas. Doctor Michelini, ¿qué dice usted en particular ante la preocupación que manifestaba el diputado Goñi recién, pero que han expresado otros dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, por la idea de reformar el derecho de propiedad vigente en la Constitución de la República? Mire, yo lo que me parece que es interesante señalar es que el derecho de propiedad es un derecho protegido constitucionalmente, está también establecido en los instrumentos internacionales, y una de las ideas fuerza, que yo diría que hay cierto consenso, es la de ajustar nuestros textos constitucionales, que son
originalmente de 1830 en adelante, con modificaciones por cierto, pero básicamente las constituciones liberales de aquella época, a la corriente de protección internacional de los derechos humanos, que incluye el derecho de propiedad. Obviamente que hay una terminología que tal vez es decimonónica, y yo hasta ahora no he escuchado a nadie dentro de la fuerza política que sostenga que el derecho a apropiación, que ya existe en nuestro derecho constitucional, no tenga que realizarse a través de la compensación adecuada. Por lo tanto, en fin, me parece que yo no me preocuparía por eso, pero la oposición puede preocuparse por lo que le parezca. Pero han existido planteos en esa dirección para reformar el derecho de propiedad privada desde el MPP, por ejemplo, y desde el Partido Socialista. El propio expresidente Mujica ha señalado, a partir de la experiencia que en su gobierno se dio con la introducción del ISIR, el impuesto a la contribución de inmuebles rurales, y la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte, de que en el Uruguay hay un problema en esa materia. Mire, lo que usted dice es correcto, lo que yo digo también es correcto. Yo no he escuchado a nadie dentro de la fuerza política ni en los ámbitos de discusión que sostenga que el derecho de propiedad hay que reformularlo de tal manera de que se le da al Estado la capacidad de expropiación sin pagar compensación. Yo puedo entender que la oposición se preocupe, pero lo que les puedo decir es lo que yo, en mi posición de coordinador de la comisión que está a estudio de este tema, se señala por los diversos actores. No he escuchado a nadie que quiera eliminar el derecho de propiedad. Lo que he escuchado sí es adecuarlo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, que incluye naturalmente el derecho de propiedad. Michelini, el diputado Goñi trazaba un paralelismo o ponía un ejemplo que era la reforma que se emprendió en Venezuela, ¿verdad? Y en otros países. ¿Qué grado de acuerdo o qué grado de incidencia tienen este tipo de reformas que se han dado, por ejemplo, para mantenerse en el poder el mandatario electo? En fin, ¿cuánto miran a ese tipo de modelos? Mire, nosotros tenemos un abordaje abierto de la teoría constitucional en general. No creo que haya ningún sector político dentro del Frente Amplio que esté basándose en determinado modelo concreto. No sé, el diputado Goñi tendrá más información que yo. Los próximos pasos, diputado Michelini, ¿cuáles son ahora? Mire, la comisión se está reuniendo en forma periódica, los grupos se están exponiendo, luego vendrán, como le decía, una serie de consultas con... ¿Pero qué fechas manejan? Estamos intentando que haya un trabajo en este aspecto, que a octubre, noviembre haya un informe a las autoridades del Frente Amplio lo más acabado posible, porque es obvio que si se dilatara la resolución, después los tiempos políticos no van a dar posibilidad de un proceso de reforma. Doctor Felipe Michelini, le agradecemos su participación esta mañana en Muchas Perspectiva. gracias a ustedes, de la orden. En Perspectiva, periodismo con convicción.